Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien. Pues hoy es la última sesión de el módulo. Y bueno, pues vamos a hacer algún repaso general que podemos nosotros indicar para nuestro trabajo. ¿Sale? Me parece que pues ha habido algunas situaciones eh, que no han quedado del todo claras o no han querido ustedes meterse a ese punto, por más que yo les he comentado de que tienen que citar, eh, incluso hasta los que han visto las sesiones virtuales, pues no lo han hecho y yo lo he tratado de explicar con diapositivas y con mi experiencia, ¿no? Y ni así, no sé qué esté pasando. Entonces, bueno, lo que pensé es mejor ponerles un video, a ver si el video, pues es más didáctico o es más claro en en lo que, en esta explicación, ¿no? A ver, voy a recurrir a un video y ya y ustedes me dirán si me quieren escribir o ustedes lo pensarán, qué tan viable es este video, ¿vale? Vamos a verlo. En este vídeo vamos a dar algunas indicaciones para citar correctamente según el estilo APA en su séptima edición. Los principales objetivos del vídeo son, en primer lugar, dar cuenta de la importancia de citar y referenciar de manera adecuada en los trabajos académicos. En segundo lugar, aportar una definición de cita. En tercer lugar, ver los tipos de cita que existen. Y en cuarto y en último lugar, dar algunas orientaciones para citar siguiendo el manual de estilo APA en su séptima edición. Es sabido que la ciencia es acumulativa y que por lo tanto todo trabajo académico debe apoyarse en investigaciones previas que además le proporcionen rigor, credibilidad y fundamento. Ahora bien, también sabemos que apropiarse de las ideas de otro autor no se considera una práctica legal y que podríamos incurrir en el tan temido plagio si no citamos y referenciamos correctamente. Por lo tanto, no cabe duda de que es fundamental aprender a citar de manera adecuada en estos trabajos. Además, también es muy conveniente que el lector de nuestro trabajo pueda consultar fuentes relacionadas con el tema de estudio si lee nuestro trabajo, y además también resulta muy positivo el hecho de demostrar que tenemos conocimiento de fuentes que son relevantes en nuestro ámbito de estudio. Existen distintos manuales de estilo para citar, pero en este caso en concreto nosotros nos vamos a centrar en el manual de estilo APA, en la séptima edición, publicado en el año 2020, de manera que la información que se recoge a continuación está basada en las dos fuentes que podéis ver en la diapositiva. Bien, entonces, ¿qué es una cita? Entendemos por cita la presentación de ideas de otros autores en nuestro texto o la mención a un texto ajeno. La cita debe ir siempre acompañada de información sobre la fuente de la que la hemos extraído, que normalmente comprende el apellido del autor, el año de publicación del trabajo y la página exacta en la que se encuentra esta información. Existen distintos tipos de cita, pero nosotros nos vamos a centrar en estos dos tipos, la cita directa y la cita indirecta. En la cita directa, el texto se reproduce tal y como aparece en la fuente original. Por el contrario, en la cita indirecta no citamos literalmente, sino que parafraseamos o resumimos
las ideas de la fuente original. Bien, empecemos con la cita directa. Bien, cuando queremos incluir una cita directa en nuestro trabajo que contiene menos de 39 palabras, siempre utilizaremos las comillas, es decir, la cita aparecerá entrecomillada. Aquí lo podéis ver en el ejemplo y también podéis ver que si no tenemos especial interés en poner énfasis en la autoría de esta cita, entre paréntesis podremos indicar el apellido del autor, el año de publicación de este trabajo y luego también la página concreta en la que se encuentra esta información. Todo ello irá entre paréntesis y separado por comas. Siguiendo con las citas directas de menos de 34 palabras, en el caso en el que sí que queramos hacer especial hincapié en el autor de estas palabras, pues en este caso aparecerá el nombre del autor como parte del texto en sí mismo y aparecerá entre paréntesis el año de publicación y justo al final de la cita la página de la que se ha extraído la información. Si la cita directa tiene 40 o más de 40 palabras, ya no utilizamos las comillas, sino que utilizamos unas convenciones distintas, especiales. Vemos que se mantiene el mismo interlineado que en todo el texto, pero que debemos sangrar el texto en el margen izquierdo 1,25 centímetros. Aquí lo podemos ver. Y de nuevo podremos introducir esta cita aportando el apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis y justo al final de la cita es donde incluiremos la página de la que se ha extraído. Aquí es importante también reparar que el punto, vemos que el signo de puntuación va justo delante de la página. Si estamos ante una cita indirecta, es decir, aquellas en las que parafraseamos o resumimos la información contenida en la fuente principal, de nuevo también tenemos distintas maneras. Si no nos interesa remarcar especialmente la autoría, pues recurriremos a poner el apellido del autor y el año, todo esto entre paréntesis, pero si queremos remarcar la autoría, pues el nombre irá fuera y luego el apellido irá fuera y luego el año de publicación irá entre paréntesis. Y en este caso vemos que también tenemos la posibilidad de añadir las páginas en las que se encuentra esta información. En estos casos, en los casos de las citas indirectas, no es obligatorio aportar las páginas exactas, pero sí es recomendable. Bien, y una vez que hemos visto estos dos tipos de citas, pasamos a dar unas últimas indicaciones específicas. Bien, si queremos citar un trabajo que está escrito por dos autores, vemos que aportamos sus apellidos separados por la conjunción y. Si estamos ante una obra firmada por 3 o más autores, recurriremos a la expresión latina et al. Y en el caso en los que queramos citar obras que están escritas por un solo autor, pero los queramos presentar de forma sucesiva, vemos que deberemos separarlos mediante un punto y coma. Cuando estamos ante citas directas que se han extraído solamente de una página, utilizamos la abreviatura P. Pero cuando la cita está extraída de más de una página, deberemos aportar el plural de esta abreviatura, pp. Y en los casos en los que la cita se extraiga de un trabajo que no lleva numeración de páginas, pues deberemos aportar el párrafo en el que se encuentra. Y hasta aquí llegaría este vídeo. En él hemos aprendido la importancia de citar y referenciar correctamente en un trabajo académico y de investigación. También hemos visto la definición de cita y algunos de los tipos de cita que existen. Y por último hemos dado algunas indicaciones para citar de manera adecuada, siguiendo el estilo APA de su 7ª edición. Muchas gracias por su atención.
Ahora les voy a poner el de referencias, ¿sale? Ese es citas. Acuérdense que son citas y referencias porque me confunden mucho esa parte. Pues vamos a escuchar lo de las referencias, ¿sale? Tomen nota, acuérdense de estar tomando nota. En este vídeo se van a ofrecer algunas pautas para confeccionar las referencias bibliográficas de manera adecuada, siguiendo el manual de estilo APA en su 7ª edición. Los principales objetivos del vídeo son, en primer lugar, dar cuenta del papel que ocupan las referencias bibliográficas en los trabajos académicos y de investigación. En segundo lugar, aportar una definición de lo que es una referencia bibliográfica. En tercer lugar, presentaremos las normas APA en su 7ª edición. Y por último, ofreceremos unas orientaciones, unas directrices para confeccionar la lista de referencias bibliográficas siguiendo este manual de estilo. Es sabido que en los trabajos académicos normalmente nos apoyamos en fuentes externas que hemos consultado y que después citamos en el texto. Estas citas generalmente van acompañadas del apellido del autor, del año de publicación del trabajo que estamos citando y de la página o de las páginas de donde hemos extraído la información. Esto está muy bien, pero no es suficiente. Es decir, las fuentes citadas deben ir acompañadas de información completa que permita identificarlas. Y es en este momento donde entran en juego las referencias bibliográficas. ¿Pero qué es una referencia bibliográfica? Bien, como ya hemos adelantado, entendemos que se refiere a la información completa que se aporta sobre las fuentes citadas en el texto. Generalmente contiene el nombre y el apellido del autor, el año de publicación del trabajo, el título. Si se trata de un artículo, también aportaremos el nombre de la revista, y si se trata de un capítulo, aportaremos el título del libro y la editorial. También normalmente indicamos las páginas concretas donde se incluye el trabajo, y en el caso de que sea un texto electrónico, aportaremos el identificador, que como su nombre indica, permite identificar este trabajo. Todas las referencias bibliográficas se recogen en una sección que normalmente se sitúa al final del documento, y estas referencias aparecen ordenadas alfabéticamente. Existen distintos manuales de estilo que proponen distintas instituciones y universidades para confeccionar manuscritos, pero en este caso nosotros nos vamos a centrar en el manual de estilo y concretamente en su 7ª edición, que ha sido publicada recientemente en el año 2020. Toda la información que vamos a presentar a continuación está extraída de las fuentes que podéis ver en la pantalla. Bien, ahora pasamos a ofrecer algunas orientaciones básicas y generales para confeccionar las referencias bibliográficas según este formato, según este estilo. Y en primer lugar debemos tener en cuenta que, como acabamos de indicar, se presentan ordenadas alfabéticamente. En ellas debemos respetar una sangría del tipo sangría francesa por parte del margen izquierdo. Asimismo, utilizaremos un interlineado doble, el mismo que durante todo nuestro manuscrito. Si vamos a referenciar varias obras de un mismo autor que han sido publicadas en años distintos, deberemos ordenarlas cronológicamente, yendo del trabajo más antiguo al más reciente, como podemos ver en el ejemplo. Y en el caso de que queramos referenciar varias obras de un mismo autor que han sido publicadas el mismo año, vemos que el año de publicación irá acompañado de una letra A, B, C, o así sucesivamente, en función del orden en el que las hayamos citado en el texto. Y por último, deberemos añadir el DOI siempre que sea posible.
El DOI es un número que normalmente aparece al principio de los trabajos y que permite identificar un texto electrónico. Bien, y ahora ya pasamos a dar indicaciones específicas para algunos tipos de trabajos. Empezaremos con el libro. Si debemos referenciar un libro, aportaremos en primer lugar el apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre. Después aportaremos el año de publicación del trabajo, entre paréntesis, el título de este, que irá en cursiva, y después aparecerá la editorial. Si se trata de un libro electrónico, aportaremos también el DOI o la URL donde podemos encontrarlo. Y en el caso de que se trate de un libro que ha sido editado, lo señalaremos utilizando la abreviatura ED entre paréntesis. Aquí tenemos también un ejemplo de referencia de un libro. Y es importante recordar que en esta edición, en la 7ª edición de APA, no debemos incluir ni la ciudad ni el país de publicación de un libro. Pasamos ahora a ver cómo referenciar un capítulo de libro. En este caso, de nuevo aportaremos el apellido del autor o de los autores, seguido de la inicial de su nombre. Después, entre paréntesis, aparecerá el año de publicación del trabajo, el título del capítulo, que irá en letra redonda. Después, la preposición en dará inicio a indicar quiénes son los editores, el editor o los editores, que en este caso se indicarán con la inicial del nombre seguido del apellido. Y de nuevo vemos que utilizamos la abreviatura ED para indicar que se trata de los editores. Después vendrá el título del libro, que en este caso irá en cursiva, y entre paréntesis indicaremos las páginas en las que se contiene este capítulo. Por último, aportaremos la editorial. Y si se trata de un libro electrónico, de nuevo, vemos en estos dos últimos ejemplos cómo añadimos también el DOI o la URL. Y aquí tenemos de nuevo un ejemplo, en este caso, de cómo referenciar un capítulo de libro. Pasamos ahora al artículo científico. En este caso, de nuevo, aparecerá el apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre, el año entre paréntesis, el título del artículo específico, que irá en letra redonda, seguido del título de la revista, que irá en cursiva, así como también el volumen. Si tenemos que indicar también el número de la revista, este aparecerá en redonda y entre paréntesis, pegado justo al volumen. A continuación indicaremos el número de página, de inicio y de fin del artículo y añadiremos siempre el DOI. Aquí tenemos un ejemplo. Y por último pasamos a ver la página web. En el caso de las páginas web, si se trata de páginas que tienen un contenido estático, en primer lugar aportaremos la autoría de esta página. Luego, entre paréntesis, aparecerá la fecha exacta en la que se ha publicado este contenido, indicando el día, el mes y el año. Luego aparecerá el título de la página web en cursiva, la página web específica que hemos consultado, y después, en redonda, el nombre de la página global que alberga esta página concreta que hemos consultado. Y después vendrá la URL. En el caso en el que se trate de una página web con actualizaciones frecuentes, deberemos indicar también el día y el mes y el año en el que hemos recuperado esta información. Aquí se muestran algunos ejemplos. En el primero podemos ver que desconocemos la fecha en la que se ha publicado el contenido de esta página web y por lo tanto recurrimos a esta abreviatura SF que hace referencia a sin fecha. Y hasta aquí llegaría este vídeo. En él hemos aprendido el papel que ocupan las referencias bibliográficas en los trabajos académicos y de investigación. Hemos ofrecido también una definición de lo que es una referencia bibliográfica
y hemos dado algunas indicaciones para referenciar de manera adecuada en el estilo APA en su 7ª edición. Muchas gracias por su atención. Muy bien este video. Hola a Obviamente todos, son un soy montón de Clara Breña videos. Tormo y soy profesora. Esta es de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una universidad muy prestigiada en España. España tiene no estados, sino comunidades. Creo que son 22 comunidades. Eh, y esas comunidades lo que tienen son pues universidades pues de mucha calidad, ¿no? Entonces, ahí es donde pues vamos a situar estos videos de lo de la cita, lo de la referencia, ya los tienen ahí para consultarlos cada vez que necesiten y me parece que son unos buenos materiales para que ustedes los chequen, ¿no? Es lo mismo que yo les expliqué aquí, bueno, más detalle con otros ejemplos, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo y en ese sentido, pues bueno, vamos a construir estos textos con citas y referencias. Tengo otro que es muy bueno también, que habla de las fuentes de información. Eh, es muy importante también porque es la duda, que la fuente es igual que una referencia. eh, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con las citas? Entonces, esperen, ya me hice dueña. No, no, ya salió, sí. Perdón, ya vi a dónde era la falla. Espérenme, un segundito, que estaba en el WhatsApp, por eso se oía ahí, pero ahorita lo checamos bien. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice sobre una fuente de información. ¿Qué son las fuentes de información?
Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes. Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Bueno, déjenme. Y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. En otras palabras, es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir los hechos y las bases del conocimiento. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Fuentes de información primarias. Las fuentes de información primarias son la información original, directa y no interpretada. Es decir, son datos recopilados de la fuente original que no han pasado por ninguna mediación o interpretación. Estos datos pueden incluir entrevistas, encuestas, observaciones directas, diarios personales, documentos oficiales y registros públicos, entre otros.
Algunos ejemplos concretos de fuentes primarias son las actas de nacimiento, las grabaciones de audio o video de una entrevista, las fotografías originales, los documentos de una investigación, los estudios de casos y los experimentos científicos. Fuentes de información secundarias. Las fuentes secundarias son aquellos datos que provienen de la interpretación y análisis de las fuentes primarias. Estos datos pueden incluir libros, artículos de investigación, informes, enciclopedias, diccionarios, biografías, tesis y otros textos escritos. Algunos ejemplos concretos de fuentes secundarias son los libros de texto, los ensayos académicos, los artículos periodísticos, los informes de investigaciones previas y las reseñas de libros. Fuentes de información terciarias. Por otro lado, las fuentes terciarias son aquellas que compilan información de fuentes primarias y secundarias para ofrecer un panorama general de un tema, pero no aportan información nueva u original. Estas fuentes suelen presentarse en forma de enciclopedias, diccionarios temáticos, atlas, bibliografías, guías de referencia y directorios. Algunos ejemplos concretos de fuentes terciarias son las enciclopedias o catálogos en línea, los diccionarios especializados, los atlas geográficos y las bibliografías temáticas. Para que esto quede claro, veámoslo en un ejemplo. Imagina que necesitamos recopilar información del 2019 sobre la producción de quinoa en las localidades de Puno y Ayacucho. ¿Qué fuentes de información podríamos usar? Una buena fuente primaria sería la página web del Midagri, pues en ella encontraremos la información que proviene de las estadísticas que dicha institución genera. Estos documentos contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido interpretada o adaptada por nadie más. Sin embargo, si quisiéramos encontrar información sobre el mismo tema en fuentes secundarias, podríamos recurrir a un libro, como un compendio estadístico o una página web que haya tratado esta información, como la página web de la Agencia Agraria de Noticias. Ambas son fuentes secundarias, porque constituyen un análisis y una réplica del documento oficial. Es decir, contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Por otro lado, si buscáramos fuentes de información terciaria para este tema, podríamos usar un catálogo en línea o un catálogo de base de datos. Ambos son guías que compilan información sobre las fuentes primarias y secundarias, pero no aportan información original, por lo que las consideramos terciarias. Como ves, existen diversos tipos de fuente de información y cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, por lo que su uso dependerá del tipo de investigación que se esté realizando. Pero esto no es todo. Como sabrás, en Internet podemos encontrar muchísima información. Pero, ¿toda es confiable? Lamentablemente no. Por ello, es importante hacer un proceso de evaluación de las fuentes que usaremos, para asegurarnos que poseen información fidedigna y pertinente. Entonces, ¿cómo evaluamos la fuente de información que vamos a usar para confirmar que sea confiable? Hay 5 criterios que podemos utilizar para hacerlo. Confiabilidad, exactitud, vigencia, pertinencia y autoridad. Te lo suplico, deja de usar ChatGPT y Canva como si fueran juguetes para niños. La inteligencia artificial... Confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la capacidad de una fuente para proporcionar información precisa y coherente. Para evaluar la confiabilidad de una fuente, podemos preguntarnos si los datos que presenta son consistentes con otras fuentes similares y si se basa en investigaciones rigurosas y bien documentadas. Exactitud. La exactitud se refiere a la precisión de los datos presentados en la fuente. Para evaluar la exactitud de una fuente, podemos buscar evidencia que respalde los datos presentados y revisar si los datos son objetivos. Vigencia. La vigencia se refiere a la actualidad de la información presentada en la fuente. Para evaluarla en una fuente, podemos verificar si la información presentada es actual o si hay información más reciente disponible. Pertinencia.
La pertinencia se refiere a la relación entre la información presentada en la fuente y el tema que estamos investigando. Para evaluar la pertinencia de una fuente, podemos considerar si la información proporcionada es relevante y útil para nuestro objetivo de investigación. Autoridad. La autoridad se refiere a la credibilidad y experiencia del autor o autores de la fuente. Para evaluar la autoridad de una fuente, podemos buscar información sobre la formación y experiencia del autor, revisar si el autor tiene publicaciones anteriores relevantes y revisar la bibliografía. Veamos algunos ejemplos de cómo llevarlo a la práctica. Vemos que la fuente es confiable y vigente porque muestra el dato del nombre de la revista y la fecha de publicación. Observamos la autoridad porque se puede identificar a los autores y a la institución a la que pertenecen. Sabemos que es pertinente porque posee un resumen o abstract y nos permite identificar si el artículo puede contribuir en nuestro trabajo o no. Vemos que es exacta cuando tiene fuentes que respaldan la investigación, es decir, las referencias bibliográficas. Ahora ya sabes cuáles son los tipos de fuentes de información y cómo evaluarlas. Pero, ¿dónde y cómo las encuentras? Lo más común es usar una búsqueda básica online. En este caso, colocamos el tema que buscamos en la barra y esperamos el resultado. Sin embargo, el reto con esto es la cantidad de información que puede aparecer, ya que va a dificultar tu evaluación de fuentes y el encontrar la adecuada para sustentar tu trabajo. Por eso, para hacerlo de forma correcta y eficiente, tenemos las estrategias de búsqueda de información. Estas nos permiten identificar procedimientos para lograr mejores resultados durante el proceso de recopilación de fuentes en el transcurso del desarrollo de las tareas, tesis, entre otros. A continuación, te enseñaremos cómo usarlas a tu favor. El primer paso es activar la búsqueda avanzada. Para hacerlo, tienes dos opciones. Opción 1. Ingresa al buscador de Google. Luego, haz clic en Herramientas. Revisa las opciones e ingresa a Búsqueda avanzada. Opción 2. Ingresa directamente escribiendo el link google.com Advanced Search. Una vez que estés en esta página, podrás diseñar y aplicar las estrategias de búsqueda. Una estrategia usual consiste en 4 pasos. El primero es delimitar el tema. Aquí debes enfocarte en el tema de interés y especificar lo necesario, como la región en caso necesites información específica de un país o área geográfica, el idioma y el periodo de tiempo o última actualización para asegurarte que es información reciente. Asimismo, si deseas buscar en una página o dominio específico, puedes hacerlo en un sitio o dominio. Aquí puedes buscar en un sitio como wikipedia.org o bien limitar los resultados a un dominio como .edu.org.gov. El segundo paso para profundizar en las estrategias de búsqueda es seleccionar palabras clave, es decir, palabras relacionadas o sinónimos con los que podrías abordar el mismo tema. De esta manera, ayudarás al buscador a encontrar más información. Volvamos al mismo ejemplo y veamos las opciones que tenemos. En este paso, puedes elegir si quieres incluir palabras o frases en tus resultados o quitarlas de estos. Para hacerlo, tienes las siguientes opciones. Todas las palabras. Los resultados incluyen todas las palabras que ingreses. Esta palabra o frase exactas. Los resultados incluyen una palabra o frase exacta que ingreses. Cualquiera de estas palabras. Los resultados incluyen al menos una de las palabras que ingreses. Ninguna de estas palabras. Los resultados no incluyen ninguna de las palabras que ingreses. Esto sirve para especificar en caso el tema pueda tener diferentes acercamientos. Números del. Los resultados incluyen un número entre los 2 números que ingreses. Ahora, aún podemos ir más allá. El tercer paso en las estrategias de búsqueda es plantear la búsqueda.
En este paso utilizamos diversos operadores. Estas son herramientas útiles para mejorar la precisión y relevancia de los resultados. Y hay 3 tipos de operadores que son comunes: operadores de truncamiento, operadores de proximidad y operadores booleanos. Operadores de truncamiento. Los operadores de truncamiento amplían la búsqueda al permitir que se incluyan palabras similares o relacionadas que no están escritas exactamente como la consulta original. Algunos ejemplos comunes de operadores de truncamiento incluyen el asterisco y el signo de interrogación. Operadores de proximidad. Los operadores de proximidad se utilizan para recuperar todos los documentos que contienen la expresión. El más común son las comillas. Operadores booleanos. Finalmente, los operadores booleanos se utilizan para combinar o excluir términos de búsqueda en una consulta. Los operadores booleanos más comunes son AND, OR y NOT. El operador AND se utiliza para buscar resultados que contengan todos los términos de búsqueda. El operador OR se utiliza para buscar resultados que contengan al menos uno de los términos de búsqueda. Y el operador NOT se utiliza para excluir términos de búsqueda de la consulta. Una vez que tomas en consideración estos 3 primeros pasos, queda solo el último, que es ejecutar la búsqueda, analizar y filtrar la información que realmente sea de utilidad para tu investigación. Por último, te dejamos algunas recomendaciones generales que debes tener en cuenta al hacer las búsquedas. Ten en cuenta que una página web segura no pedirá información personal. La dirección URL debe iniciarse en HTTPS, protocolo seguro de transferencia de hipertexto. El responsable del sitio puede ser una persona o una institución con prestigio en la temática. Revisa siempre que no existan errores ortográficos en los contenidos, ya que esto indica poca confiabilidad y profesionalismo. Verifica que los enlaces funcionen correctamente y no envíen a información errónea. Recuerda analizar la extensión del dominio teniendo en cuenta que algunos dominios son señal de páginas intuitivas y poco confiables, con extensión internacional y libres de restricciones, como .info, .iz, .com, .net. Por otro lado, los dominios .org suelen estar asociados a organizaciones sin fines de lucro, pero el solo hecho de tener este dominio no indica que se traten de una ONG. En este caso, revisa bien la web. Los que sí son dominios confiables son los .edu, que usan las instituciones educativas, y los .gov, que son usados por instituciones gubernamentales. Y eso es todo. Si viste este video completo, ¡felicitaciones! Ahora sí, ¿estás preparado para empezar a buscar fuentes? Hola, debo de admitir que este video no lo conocía, no salió ahí y me pareció interesante. Si lo vieron ustedes, es un video muy completo, sobre todo en el sistema de cómo buscar información, que como lo dice el video, pues ahí ahorita estamos inundados de mucha información, entonces hay que saber cuál utilizar, sobre todo porque ustedes ya en la prepa, y no se diga los chicos que están en la universidad, pues deben de tener información de mayor calidad, o sea, información vigente y sobre todo información de autoridad. Y eso es importante para cuando ustedes están aprendiendo están aprendiendo conocimiento. El conocimiento lo adquieren ustedes de la información que reciben. Por eso es muy importante identificar las fuentes y el saber utilizar una fuente. Cuando lo pones en un trabajo académico se convierte en referencia. No son sinónimos, pero sí tienen, digamos, es lo mismo, pero
no lo pones igual. Tú puedes explicar una fuente o redactar una fuente con el nombre, empezando por el nombre de la publicación o con el nombre del autor, ¿vale? Esa es la fuente. Tú te diriges a la fuente como tú quieras. Cuando esa fuente se pasa a referencia y se pasa a formato APA, entonces sí le das tú un orden, ¿no? Le das un orden en donde le pones el apellido, coma, bueno, ya lo vimos, ¿no? Hace rato, el autor, etcétera, etcétera. Toda esa parte que es importante desarrollarlo. Y bueno, me parece que ahí ustedes, como les dije al principio de la sesión, conseguí estos, bueno, los 3 videos sí los había visto, el último no, me pareció muy bueno, muy didáctico, que ejemplifica muy bien cómo buscar la información. Ahora, hay que saber también evaluar la información. En este sentido, tiene que ver con la comprensión lectora, tiene que ver con, fíjense, todo lo que hemos visto es muy técnico, es decir, a dónde consigo información, dónde la consigo y cómo la registro en mis trabajos. Pero también hay un componente muy importante que tiene que ver con la interpretación, ¿vale? Tiene que ver con la interpretación de esa información y la selección de esa información. Entonces, por ejemplo, hay diferentes maneras de entender y depende del tema. Si yo les pongo el caso, si estoy hablando yo de la contaminación del río Lerma, pues obviamente yo tengo que tener un tipo de información contextual. ¿A dónde está el río Lerma? ¿No? Por ejemplo, eso es muy importante, la extensión del río Lerma, entre qué municipios está, toda esa parte es fundamental. Los orígenes de la contaminación, desde cuándo se empiezan a dar manifestaciones de contaminación en el río y qué ha hecho políticas públicas, se han generado, qué estudios, qué ha hecho los gobiernos para detener, qué proyectos hubo, qué planes se generaron. Todo eso es muy importante. Como decía en las fuentes primarias, investigar sobre estudios que se hayan hecho, qué resultados se construyeron en esos estudios, y ya de dar un panorama general de la contaminación, si es un poco señalar cuáles eran los contaminantes, pues poner cuáles eran los contaminantes y después soluciones, ¿no? De lo que tú has leído, qué soluciones se te vienen a la mente para que ese río no esté contaminado y vuelva otra vez a estar limpio, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿qué información tengo que buscar? Pues esa información que les acabo de señalar, ¿no? El hecho de que tengan datos que permitan a ustedes de señalar la gravedad del río. Pero lo primero que yo les acabo de decir son datos de contexto, ¿no? Datos que me ayudan a ubicar el río. Es uno de los ríos más caudalosos. Por ejemplo, el lugar ocupa el río Lerma en cuanto al caudal, ¿no? En relación a otros ríos. Entonces, hacer un trabajo de investigación implica el saber qué quiero, qué información necesito saber, y a partir de lo que yo leo y lo interpreto, ya lo plasmo. Acuérdense que leerlo es muy importante porque se nos queda, o sea, tomo nota. Por eso yo les insistí durante todo el curso que tomaran, ¿no? Que tomaran notas, porque es lo que se nos queda en la mente. Yo sé que muchos de ustedes han visto las sesiones virtuales y han visto mis explicaciones. Por eso dije, bueno, voy a cambiar y les voy a poner un video, porque tal vez el hecho de poner un video con musiquita, efectos,
pueda ser más atractivo para ustedes y ustedes puedan tomar nota o puede ser más claro. El chiste es que ustedes retengan. Esa es una cuestión cognitiva, ¿no? Que ustedes retengan la información, la sepan reproducir, repetir, analizar también, reflexionarla, ¿vale? Entonces, en esa lógica es como nosotros nos tenemos que mover para tener un aprendizaje y al final mi expresión va a ser escrita. O sea, acuérdense que ustedes tienen que explicar lo que han aprendido. Y eso va a ser en todos los módulos que ustedes trabajen. Aquí no hay exámenes, por lo menos en mi módulo no hay examen. No sé si en otros módulos les hagan examen. Por ejemplo, trabajo en otra escuela de distancia, fría, y ahí hay exámenes. Incluso los alumnos que ya son maestros, mis alumnos son maestros de escuela y quieren ser maestros de grado. Por ejemplo, de 70, como 60 prefieren hacer examen y unos 10 hacen el trabajo escrito, aunque también se les pide referencias y citas y que lean, ¿no? Ambos tienen que leer y ya eligen la modalidad que ellos les convenga, si quieren hacer trabajo escrito o hacer un examen. Por practicidad muchos escogen examen. Entonces, cuando hacen un trabajo, pues yo veo en su constitución si están trabajando bien, si están tocando los temas que son necesarios, si están, digámoslo así, explicando, si están citando, si están haciendo sus referencias, si ponen conclusiones, un poco igual que ustedes, pero son trabajos más digámoslo así, más largos, con mayor argumentación. Y también me fijo, a ver, qué fuentes de las que nosotros les propusimos en la plataforma están utilizando. Entonces, todo esto va a ser siempre, si quieren ustedes pasar a la licenciatura, ahí van a encontrar ustedes muchísima información, ¿vale? Bueno, pues ya sería todo por el módulo. Espero que les vaya bien. Espero que tengan una actitud de cambio. Yo creo que por lo que vi en este curso, necesitan cambiar muchos hábitos, no hacer los trabajos tan tarde, tener una capacidad de organización más puntual. Creo que por ahí comunicarse con su profesor no es algo que se les dé muy bien. Les corregí muchas veces a la misma persona las citas, el título, y caían en el mismo error, y yo les pedía que me escribieran, y no por ahí 2, 3 alumnos, déjame ver, sí, como unos 5 alumnos, hasta eso 4 alumnos me escribieron. Realmente apenas que nada más fue una sola vez y ya no me contestaron, pero esto de la educación a distancia es comunicación, hasta que les quede claro el tema, hasta que les quede claro lo que están aprendiendo. Esa es, o sea, no les dé pena, no les dé flojera, tampoco, no lo dejen a y se va mucho de por medio, en verdad, va mucho de por medio, va su formación. Yo soy de la vieja guardia y yo les puedo decir que va su futuro. Parte de su futuro va aquí. Entonces, no lo tomen a la ligera, tengan comprométanse con ustedes mismos, que es lo más importante, con ustedes, para tener un mejor desarrollo personal, laboral, y algo que es muy importante, los hijos, ¿no? Los que ya tienen hijos, con los que piensan tener, tienen que tener unos padres mejor formados, muy bien formados, muy inteligentes, muy
personas que saben racionalizar, que saben entender las cosas. Eso, créanme, que les va a ayudar mucho, mucho a ustedes y sobre todo si quieren tener hijos, a sus hijos, ¿vale? No hay que reproducir los mismos errores que generaciones pasadas generaron con nosotros. Yo creo que por ahí está una motivación. Pero bueno, cuídense mucho y los leo en el foro y en los trabajos. Es muy bien.